Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, qué bueno verte. Gracias por darnos tu tiempo. Realmente para el equipo de Cosecha Salvaje es súper valioso e importante tu compañía. Que sepas que aunque somos un podcast pequeño, cada persona que está con nosotros es supremamente valiosa y nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores. Cosecha Salvaje nunca ha sido un podcast que busque ser investigación o búsqueda de la verdad o de crecimiento personal per se. Creo que hay abundancia de esos en el mercado, en YouTube, en Spotify, en todos lados. Sino por el contrario, queremos dar sonrisas, carcajadas, prender la llamita de la curiosidad que hace que todo en esta vida fluya y que hace que existan las conversaciones, que la palabra exista, que todos existamos. Y de eso se trata más o menos este nuevo episodio. Es un episodio muy especial porque sé que el mundo está un poco raro últimamente, no ha sido fácil la vida para muchas personas en el mundo, específicamente en ciertos lugares, pero tampoco quería pasarlo de largo. No busco, no busco buscar la verdad ni buscar culpables, pero hacer más o menos una reflexión de lo que está sucediendo con respecto a mi experiencia tanto aquí en Colombia como mi experiencia cuando era más pequeña, ¿no? Viniendo de un país que es aclamadamente inseguro y categorizado como lugar especial por todas las razones negativas que uno se pueda imaginar, ¿no? Nosotros llevamos un peso en la espalda interesante y que hemos aprendido a esquivar esas balas de palabra que las personas hacen porque creen que es gracioso, no todo, realmente no todo es gracioso todo el tiempo. Quiero hablar de la libertad de expresión, del silencio, de esos silencios que hablan, que duelen, que matan y de esos que pesan tanto que uno siente que el cuerpo entero se le vuelve palabra, ¿sí? De esos momentos que algunas personas hablan de esa necesidad de hablar como si fuera, perdón la palabra, vómito de palabras, que hay un momento en que uno no sabe cómo controlarlo, simplemente sucede. Hoy quiero hablar de eso exactamente, la libertad de decir, de nombrar, de contar, aunque a veces el mundo no quiere escuchar, que es la mayoría. Permíteme volver a presentarme. Soy Vivian, narradora, viajera y el alma detrás de Cosecha Salvaje. Esto no es solo un blog ni un podcast, es una manera de sentir el mundo. Aquí recojo ciudades, silencios, poesía cotidiana y los convierto en relatos que viajan contigo. Si acabas de llegar, bienvenido. Y si has estado aquí desde el inicio, gracias por quedarte. Que comience la cosecha. Hablar es un acto de existencia. Cuando alguien dice esto pasó, el mundo se expande un poquito. La libertad de expresión no es un privilegio, es el aire que respira en una sociedad que aún no se ha rendido. Sin embargo, el aire también puede escasear. Hablaba yo con mi jefe no hace mucho y estábamos hablando después de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, de la cultura de la libertad de expresión y cómo la libertad de expresión realmente no es libertad para expresarse. Y me contaba que algunos de sus compañeros que viven en América, que se habían adaptado muy bien a las reglas del país, porque independientemente, decían ellos que independientemente de las reglas que existan, si uno se acomoda a esas reglas, está bien y lo tiene todo, válido. Pero entonces es un concepto de libertad muy diferente al que le han hecho propaganda. Según Reporteros Sin Fronteras, más de 500 personas, reporteros, periodistas, han sido encarcelados en el último año. Al parecer es una de las cifras más altas de los últimos tiempos. Y miles de voces más han sido silenciadas, sin titulares, sin trending topic, sin eco. Realmente para ser periodista o investigador que busca la verdad, que quiere informar a la población, se requiere ser una persona muy especial, una persona que crea tanto en la causa que no se le arrugue nada, como decimos aquí, que no le tenga miedo a nada, a que su vida y su familia estén en peligro.
Yo personalmente no soy de esas. Y por eso este tema, aunque con muchas cosas por decir, no sabía exactamente cómo abordarlo, porque en realidad, como les decía antes, hay tanto detrás y hay tanta tela por cortar que no me considero autoridad para dar ninguna opinión. Decía antes, vivimos en una época tan extraña que pareciera que todo está al revés, que en vez de avanzar retrocedemos, pero a la vez tenemos que ser conscientes y comprender que lo que está sucediendo en este momento no es nada nuevo, no es ajeno a lo que han vivido generaciones anteriores a la nuestra. Y lo que para nosotros es nuevo, para ellos es algo que está ocurriendo de nuevo y pueden haber dos posibles reacciones. Una es como, esto de nuevo y ya sé cómo voy a actuar, o puede darles un ataque postraumático, que es muy válido. Sí, la diferencia de antes y ahora es que antes realmente no teníamos mucho cómo comunicar lo que estaba sucediendo entre continente y continente. Las atrocidades que muchos gobiernos han hecho a través de los años han sido interesantes por falta de una mejor palabra, pero ahora como todo es inmediato, entonces ahora se sabe todo ya, en el momento, y a veces en muchas ocasiones está fuera de contexto. Es un arma de doble filo. En Colombia, en Turquía, en Irán, en Rusia, son países que son conocidos, incluso Corea del Norte creo, son países que son conocidos porque son un poco más estrictos en términos de lo que se puede decir o no públicamente. Países como Turquía, donde realmente es muy controlado lo que se dice en televisión nacional y hay muchas personas del entretenimiento que realmente ya no están en el país por miedo de ser encarcelados o no sé qué otro tipo de consecuencias. Entonces, la mayoría, el número de exiliados del campo del entretenimiento y de las noticias y política son realmente numerosos. La libertad de expresión no siempre muere de censura, a veces muere de miedo, de autocensura, de cansancio. Pero incluso en los lugares donde el miedo se instala, el humor aparece como un acto de desobediencia. En Colombia, en específico, reírse del poder ha sido casi una forma de deporte extremo y a la vez catártica. Una de las personas más importantes en este género se llama Jaime Garzón. Muchos de ustedes lo conocen y si no lo conocen, se lo presento. Este señor Jaime Garzón, un bogotano de pura cepa y con muchas cosas que decir, además súper culto, súper estudiado, periodista, abogado, activista, comediante muy brillante, uno de los más queridos de Colombia y uno de los que aún tiene relevancia. Este señor hacía sus comedias en los años 90, cuando yo apenas tenía 10 años. Y con esa sonrisa, tenía una sonrisa en la cara que parecía que sabía demasiado. Este señor es uno de aquellos que pertenecen al selecto grupo de quienes en realidad saben de lo que están hablando. Este señor, su humor era un espejo incómodo. Nos reíamos, incluso a mi poca memoria, a mis 10 años, a mí me parecía que era súper brillante y era súper gracioso, a pesar de que a los 10 años realmente uno no sabe qué está pasando en el país. Yo a los 10 años no tenía idea de que en el país había corrupción, drogas, secuestros, o sea, más de lo que dicen las noticias realmente y lo que hablan los papás y lo que uno escucha. Pero yo en mi círculo nunca lo viví, nunca supe qué es que volaran una bomba a mi alrededor o vivir un asesinato de cerca. Eso realmente no ocurrió y eso es el grueso de la población colombiana, al menos de mi edad, que muchos de nosotros realmente, a pesar de vivir en un país súper peligroso como lo han hecho públicamente ante el mundo, ha sido un poquito diferente mi experiencia. No quiero decir que no pasó, definitivamente sí pasó, o sea, está más que bien documentado, pero no pasó cerca mío, ¿sí? Así que en ese entonces, ese señor que tenía un programa que se llamaba Quack y había otro, era Sociedad, pero con ZW, como de zoológico, él hacía este tipo de parodia y sátira política que realmente desafiaba a políticos y otros personajes importantes en ese momento. Entonces,
Todos nos reíamos, sí, pero los adultos realmente sabían de qué estaba hablando y las posibles consecuencias de sus actos, por decirlo así. Creo que él también lo sabía, de alguna manera, sabía que lo que estaba haciendo iba a llegar a un final y ese final lastimosamente fue perder su vida. Así que el espejo que teníamos que nos estaba mostrando realmente qué estaba pasando en el país, el mismo país se encargó de romperlo. Ahora, Jaime Garzón sí es aún un referente político en términos de comedia, pero hay otras voces que han seguido su camino con ironía y la agudeza. Pues tenemos a La Puya, que es parte del Espectador, un periódico local aquí en Colombia, que desde el 2015 intentó conectar a las nuevas generaciones con temas importantes para el país, ¿sí? Darles una nueva visión, darles la oportunidad de pensar de una manera diferente, ¿sí? No tragar entero, como decimos nosotros. Lo que hace atractivo a La Puya es que es hecho por gente joven para gente joven. Eso quiere decir que el formato del lenguaje es un poco diferente, se aseguran de que llegue el mensaje a las nuevas generaciones y hablan sin permiso y sin anestesia, lo cual eso es muy atractivo para uno como joven, ¿no? Las cosas tienden a quedarse un poco más. Es una manera de hacerlo un poco más personal y decirte, bueno, te estoy hablando exactamente a ti. También está Juan Piz González, que es un personaje que creó Alejandro Riaño, que convirtió la sátira en un espejo del privilegio colombiano. Este hombre básicamente tomó el personaje es un señor, diría ahora, un muchacho play, de lo que llamamos acá. Play es alguien que tiene dinero, que tiende a ser un poco, bueno, espero no me castiguen por las palabras, pero tiende a ser un poco indolente e ignorante de lo que ocurre a su alrededor y tiene un estilo de vida muy específico, ¿sí? Y él cogió este personaje para criticar cosas que no están bien en el país. Personalmente, no soy fan de su personaje como tal. Admiro su trabajo, pienso que requiere un poco de valor, ¿no? Para sacar los trapitos al sol de lo que no está funcionando en el país. Pero he visto un par de sus programas, digámoslo así, de sus episodios del programa que lo hacen vivo y lo transmiten, creo que en Netflix o algo así. Y es interesante, es interesante. No es mi estilo de comedia, definitivamente no, pero como decía un profesor mío, uno tiene que escuchar primero para decir si le gustó o no, lo hice y no es lo mío, sin embargo, como decía, respeto mil por ese señor porque no es fácil, no es fácil interpretar a una persona que es de déspota, ¿sí? Que no le duele la sociedad, que, que es, como decía antes, que es ignorante de lo que le rodea y solamente actúa como si fuera la única persona que merece algo en este mundo. Lo cual es interesante, ¿no? Porque la mayoría de cosas que nos ponen en las redes sociales es ser tú la estrella de tu propia película, ser la estrella de tu propia vida y eso está bien, pero esto ya está un poquito en el extremo y no del muy positivo. ¿Sí? Ahora, hay unos muchachos que tienen un programa en vivo que tiene un formato como si fuera noticiero, se llama Fox News, y básicamente esta gente coge noticias de alrededor del mundo y los convierten en sátira. Este show tiene una particularidad porque, bueno, las dos personas que están a cargo de él, los dos se llaman Camilos, y uno de ellos sufre del síndrome de Tourette. Entonces, en ciertas ocasiones se le salen uno que otro comentario más que ácido, podría ser incluso hasta ofensivo, pero la gente al saber que él tiene esta condición, entonces como que es un pase libre para poder decir y hacer lo que quiere. Eso está bien. Son shows en vivo y tienen un canal también en YouTube.
lo cual me parece aún más interesante porque definitivamente si este show estuviera en la televisión nacional no habría ido muy lejos, si somos honestos. Pero es entretenido, la gente que va es porque le gusta este tipo de humor, es un humor negro, ácido, que en cualquier momento pueden hacer un comentario dirigido a una persona en específico y no puede ser amable, sí, va a ser, la gente se va a reír de esa persona seguramente. A veces comentarios son, pueden ser crueles, pero con gracia. Igual es un poco, creo que independientemente del contenido, es una manera para que nos podamos reír un poco de las desgracias que nos suceden a todos, ¿sí? Sin importar nacionalidad, religión o raza. Pero aquí la comedia política no se graba con risas enlatadas. Pareciera que aquí se graba con nervios, con la conciencia de que decir lo que se piensa todavía tiene precio. A veces el precio es la reputación, a veces el precio es el empleo, lo cual es algo con lo que muchos periodistas y cómicos pueden aún vivir, ¿sí? A pesar de no tener trabajo o de ser desprestigiados nacional e incluso mundialmente, deciden aceptar esa paga a cambio de poder seguir haciendo su labor, porque realmente creen en lo que están haciendo. Otras veces el precio es tristemente la vida, como sucedió con Jaime Garzón, que hasta el día de hoy sigue siendo referencia en el tema. Sin embargo, seguimos hablando, seguimos comentando, porque hay algo profundamente humano en no poderse quedar callado cuando algo está mal. Eso no es solamente de Bogotá, de Estados Unidos, es de exactamente en el mundo. Siempre hay alguien que cada cosa que sucede es una gota que al final va a derramar el vaso y ahí es cuando empieza la gente a hablar y a decir cosas que a la minoría no les va a gustar. Ahora, al otro lado del continente de América, en Estados Unidos, la sátira es prácticamente una institución. Creo que Estados Unidos es uno de los países con más show de humor político que he visto. Podría asegurar que desde mi ignorancia, que el único con tantas voces para informar de una manera u otra lo que sucede en el país y una que otra vez en el mundo es Estados Unidos. Programas como The Daily Show, Last Week Tonight, The Late Show con Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live han sido referentes para muchas personas buscar la verdad de lo que he escuchado y otros para entender un poquito más, ¿no? Ellos, independientemente de su papel como comediante, se han vuelto de alguna manera reporteros. Necesitan tener una base sólida para hacer sus bromas. No son bromas al aire y sin contexto, son bromas que están unidas a un hilo en el tiempo y que muchas veces vuelven a ese hilo para poder rescatar cosas que han sucedido. Han sido siempre muy políticos, siempre han hablado del presidente que está en el momento, no siempre de la mejor manera, pero siempre lo han hecho y por eso ha causado tanto revuelo lo que sucedió hace una semana o dos con Jimmy Kimmel, cuando fue retirado del aire así, o cuando fue cancelado Stephen Colbert por falta de ratings, cuando el man se acaba de ganar otro Emmy de los 400 que tiene, mentira, no tiene tantos, pero bien, entonces quiere decir que algo están haciendo bien, que a la minoría no le gusta y realmente todo lo que tiene que ver con informar al pueblo no estaba bien visto. Entre más ignorantes seamos, eso es bien conocido, entre más ignorantes seamos, mejor para la política. Creo que uno de los comediantes que ha sido más queridos, digámoslo de esa manera, y más escuchados y le han dado más importancia por su estilo ha sido Jon Stewart, porque a pesar de que el señor obviamente es súper rápido en sus bromas y súper satírico y no cínico, pero sí muy ácido en lo que él quiere. Ha sido una de las pocas personas que ha logrado lo que pocos políticos lograron hasta el momento, hasta el día de hoy, hacer que la gente piense mientras se ríe, lo cual es muy importante. Lo mismo John Oliver con su acento británico, esta persona tiene una obsesión por los datos, por investigar, entonces cada domingo
bate a las personas con datos, con hechos, con claridad y con mucho humor. Entonces esto es supremamente poderoso, algo que a ningún gobierno, seamos honestos, le iba a gustar. La diferencia no es solo el presupuesto o el idioma, ¿sí? Es contexto. Allá el sarcasmo es un derecho constitucional. Aquí todavía es una prueba de valentía. Sin embargo, la verdad no tiene pasaporte. Cuando alguien hable desde un lugar sincero, sea en Nueva York, sea en Colombia, sea en Timbuktu, algo en el aire cambia, se siente. La libertad de expresión no se mide en leyes sino en pulsaciones, en la posibilidad de que una voz, por pequeño que sea, logre mover algo dentro de otra. Yo creo que hablar de verdad, hablar es un acto profundamente corporal. Uno lo siente en el pecho, en la garganta, en la respiración y a veces cuando el mundo parece demasiado grande o demasiado roto, hablar es la única forma de no disolverse. No todo el mundo puede decir lo que piensa. En algunos países hacerlo cuesta cárcel, en otros cuesta seguidores, pero en todos, sin importar el gobierno, hay un precio por callar porque el silencio también se propaga, se vuelve costumbre y cuando el silencio se normaliza, la empatía se apaga. Por eso existen voces incómodas, los que incomodan con elegancia, los que incomodan con rabia, los que se burlan porque el chiste es la única manera de que duela menos. Y sí, a veces el humor político se siente como un espejo roto, pero es el único espejo que nos devuelve la cara completa. A veces me pregunto, ¿por qué sigo hablando? ¿Por qué seguir escribiendo, narrando, grabando si todo parece ya dicho? Y sí, la verdad, hay exceso de información. Nadie está diciendo nada nuevo. Es difícil obtener una primicia. La información se recicla a diestra y siniestra todo el tiempo. Pero el por qué es simple. Porque mi voz también es una forma de existir. Porque cada palabra que sale de mí, del aire, por pequeña que sea, puede resonar en alguien que estaba a punto de callarse. Y si eso pasa, aunque sea una vez, entonces el mundo se expande un poquito más. Hablar para que el mundo exista, reír para que duela menos, contar para que otros también puedan imaginar. Que no se nos olvide, cada vez que una voz se apaga, el mundo se encoge. Y cada vez que alguien se atreve a decir algo con verdad, el mundo vuelve a respirar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta reflexión te hizo pensar, reír o sentir, suscríbete, dale like y comparte este episodio. Es gratis, pero tiene un valor enorme para nosotros, porque así ayudas al equipo de Cosecha Salvaje para seguir creando esto que amamos. Y además le enseñas al algoritmo a escucharlo salvaje. Sigamos cultivando juntos esta cosecha de voces libres. Soy Vivian y esto fue Cosecha Salvaje. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó el alma, puedes apoyarme en Ko-fi o Patreon. Ahí esta voz se alimenta. Con tu apoyo, esta cosecha crece. Los links están en la descripción. Hasta la próxima.